Muy bien. Entonces, 1 Pedro capítulo 5, 1 adelante. Pedro comienza, a los ancianos. No está diciendo, hermanos, todos ustedes que están mayores de 70 años. Estoy hablando a ustedes. Los viejitos que necesitan bastón. A ti dirijo la palabra. No. Los ancianos estamos hablando de presbítero, los vigilantes. Porque dice Pedro, a los ancianos que están entre ustedes, los exhorto yo, anciano como ellos. Pedro no está diciendo aquí, hermanos, quiero descubrir que yo soy viejo. Hasta ahora pues ya tengo 70 años. No, está diciendo anciano como presbítero, como presbítero en el griego. Entonces, y después dice que están entre ustedes. Pedro se está dirigiendo a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene presbítero, tiene ancianos, tiene líderes. Y entonces es una marca, un criterio para ver cuál es la iglesia de Cristo. Y después San Pedro dice, y estos son mis credenciales. Estudié en Roma, estudié griego, latín, junto a los papas. No, dice, estos son sus credenciales. Dos cosas. Testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Entonces, en primer lugar, el Papa, el primer Papa, nuestro pastor, sus credenciales, he visto, he participado he sido testigo de los sufrimientos de Cristo. Y para ser Papa, para ser padre, para ser pastor, para ser madre, para ser un líder, tenemos que contemplar los sufrimientos de Cristo. Y como dice, por sus llagas he sido sanado, encontrar nuestras llagas en la de Él. Eso es su credencial. Estuve en los sufrimientos de Cristo. Pero también partícipe de la gloria que está para manifestarse. Entonces, Él vio a Jesús en la transfiguración. Él vio a Jesús resucitar de los muertos. Él vio a enfermos sanarse por su sombra. A ver, mi sombra que te alcance. Ajá, muy bien, ya estás sanado, ¿verdad? Entonces, Él ha visto que Dios es poderoso, que Dios está vivo. Vio que le crucificaron y vio que está vivo. Y esas dos cosas habitan en Él. Esas dos cosas son lo que le hacen lo que es. Dice, pues da instrucciones, apacienta la grey. Mi pregunta es, ¿cómo apacentar la grey? ¿Cuál es la tarea del pastor? ¿A qué se refiere apacentar la ley? La gente. Y pues dice voluntariamente, de corazón, siendo modelo. Entonces, vigilando, voluntariamente, de corazón, siendo modelo. Y aquí dice voluntariamente según Dios. Aquí vemos implícitamente que está diciendo según Dios, voluntariamente. Dios mandó a su Hijo voluntariamente. Jesús, quien es Dios, dio su vida voluntariamente, ¿verdad? Y después dice Jesús en Mateo 10, de 7 a 8, dice, levanta a los muertos, sana a los enfermos, expulsa a los demonios y cobra el diezmo. No dice cobra el diezmo, dice da libremente, ya que a ti se te ha dado libremente. Y entonces el pastor Pedro está diciendo a los otros pastores que sean vigilantes, voluntariamente sirvan de corazón y siendo modelo. Hechos 6, ahora miremos Hechos capítulo 6 del versículo 2, para poder entender un poquito qué es apacentar el rebaño. En Hechos de los Apóstoles dan ayuda a los pobres, ¿verdad? Comparten entre ellos las cosas. Los apóstoles se encargan a ver que todos lleguen a recibir lo suficiente, son vigilantes. Pero hay una manera especial que sirven, que apacienta, que no son solamente un ONG, no es solamente Cáritas en ese sentido. ¿Qué es el rol del Pedro? ¿Qué es el rol del pastor? Dice en Hechos capítulo 6, de versículos 2 en adelante. Dice
los 12 convocaron la asamblea. Entonces los 12, incluyendo a Pedro, de los discípulos, y dijeron, no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces no está mal servir la mesa, perfecto, pero no está bien que abandonemos la palabra de Dios para eso. ¿Cuál es la prioridad? Y dice, por tanto, hermanos, busquen de entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de saber, y les pondremos al frente de esa tarea. Es una tarea importante. Es una tarea que se tiene que cumplir. La iglesia es madre. La iglesia sirve las mesas, atiende las mesas. Pero Pedro, los 12 se ocuparán de, sobre todas las cosas, la palabra de Dios. Y dice, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces ahí vemos claramente a la oración, para que también nosotros seamos testigos del sufrimiento de Cristo. A la oración, para que también nosotros seamos testigos de la gloria de Dios y del ministerio de la palabra. ¿Qué le voy a dar a comer a mi grey? ¿Qué le voy a dar? Sobre todo, dice Jesús en Mateo creo que 5, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de mi boca. Yo con toda sinceridad, yo me impresiono, me impacto a ver a tantas personas escuchando al Padre Luis Toro en vivo y por medio de los medios de comunicación, porque lo que él guarda, lo que él dice, lo que él cite, pura palabra de Dios. O sea, no baila bonito, aunque canta un poquito bien. No predica así como que Bernardo de Claraval, elocuencia, melifluo, San Juan Crisóstomo. Pues el hombre es sencillo, pero convencido que Dios es su Padre y convencido que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por citar la Biblia, por conocerla a la Biblia, por poder dar respuesta, como dice 1 Pedro 3:15, listo y dispuesto a dar respuesta, pues como hambre, cuánto hambre, mi pueblo muere por falta de conocimiento sobre todas las cosas. Está bien servir en Cáritas, está bien servir las mesas, está bien darle comida a los pobres, excelente, amén. Pero nos dedicaremos especialmente a la oración y al misterio de la palabra. Porque el mundo entero puede estar su barriga llena, pero si no tiene a Cristo, su alma y espíritu vacío. ¿Qué vale ganar el mundo entero? ¿Qué vale comer caviar? Pero pierdas tu alma. Entonces el pastor Pedro está llamado especialmente y llama a sus pastores a que alimenten a su pueblo, especialmente como con la palabra de Dios. Pero hay que orar para poder no ser padres vacíos, hermanos vacíos, hermanas vacías, sino lleno de vida, de palabra. El Salmo 23, el Salmo de hoy, también vemos estos aspectos. Si yo me pongo debajo de, porque hay una cierta obediencia, autoridad, que no es mala palabra, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos, obediencia y autoridad es mala palabra, censurado. Quizás me van a censurar este video, nosotros bromeando, pero es una mala palabra. Autoridad, obediencia, someterse. Dice Pedro en esta misma que estamos leyendo, de un poquito más, dice, sean sumisos a los ancianos. Revístanse todos de humildad en sus mutuas relaciones. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado la ocasión, los ensalce. Confíe en el Señor. Entonces, Salmo 23, vemos lo mismo. Yahvé es mi pastor. Si yo me someto, si yo me humillo, si yo digo, tú eres el que sabe, yo no. Si tú eres el que tiene palabra de vida eterna, como dijo Pedro, ¿verdad? Cuando dijo Jesús, tienen que comer mi cuerpo, tienen que comer mi sangre.
Y dice, ¿dónde iremos si tú tienes la palabra? Y entonces así, con esa humildad, con esa sumisión, con esa confianza, aunque yo no entienda. Y entonces me repara las fuerzas. Y después en el versículo 4 dice, cuando yo paso por el valle tenebroso, cuando paso por la inundación de Puerto Maldonado a la casa de familia de Jesús, ningún mal temaría, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan, que son símbolos de autoridad, son símbolos de protección. Entonces, Pedro está puesto para proteger, para tener autoridad, no para decir, hermanos, hoy se limpia mi ropa, comenzando con ti, Isabel Mariana de Jesús. Toda mi ropa, no se le ha dado la vara para mandar y tiranizar. Así dijo Pedro, que no lo hagan así. Para servir, para proteger, para alimentar, para dar su vida. Y Pedro al final dio su vida. Dio su vida. Y esa es la protección y autoridad. No es decir, yo hago todo, aquí ni tú barres, yo voy a barrer. No. Es para ayudar a todos. Porque siempre está diciendo clericalismo. Bueno, ahora al final, muy lindo. Y entonces si yo me someto, entonces si yo me humillo, entonces si yo me dejo guiar por el Señor y por su autoridad. Porque Jesús dice a sus discípulos, el que te rechaza a ti, me rechaza a mí. El que te recibe a ti, me recibe a mí. Y entonces si yo me someto, aunque este vaya al baño, aunque este a veces apesta, aunque este quizás no es perfecto, aunque este yo le sé todas sus imperfecciones, pero Jesús dice, si le rechazas a él, me rechazas a mí. A él le he puesto ahí. Y si yo me someto a él, a su callado, a su autoridad, a su protección, bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Ahora preguntémonos, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Dónde está la casa de Dios? Porque en Bolivia creo que hay un lugar que se llama Hogar de Dios, Casa de Dios. ¿Dónde está para ir? Pues miremos 1 Timoteo 3, 14 a 15, para ver dónde se encuentra esta casa. Porque posiblemente está en Tampa y deberíamos retornar a Tampa entonces, ¿no? No, vamos a ver. 1 Timoteo 3, 14 a 15 dice, te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero sí tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es Masuco, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Entonces, ¿cuál es esta iglesia? ¿Dónde está esta iglesia? Pues Mateo 16, que hoy celebramos en esta misa. Jesús dice, mi iglesia, como dice el Padre Luis Toro, mi iglesia de yo, la mía, ¿no? Mi iglesia mía de yo, dice Jesús aquí, en el versículo 18, mi iglesia. Está hablando de una sola iglesia y está hablando de su iglesia. Ahí quiero estar yo, porque esa es la casa de Dios. Ese es el que tiene la vara. Esa es la que tiene protección. Ese es el que me va a dar bondad y amor todo en mi vida. Habitaré en la casa de Dios. Y dice Jesús, te voy a decir cuál es mi iglesia. Y entonces dice, y yo a mi vez te digo, en el versículo, Mateo 16, versículo 18, está hablando a Pedro. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. Entonces mira que en este capítulo, versículo 13, Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre es. En el mundo de hoy, hombres, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Los hombres.
haciendo como hincapié sin el Espíritu. Porque después le dice a Simón, no te ha revelado esto carne y hueso, los hombres, sino mi Padre. Y entonces, ¿quién dice los hombres? Hay una confusión. ¿Y no vivimos en una confusión? ¿No vivimos en una confusión? Hay 51 géneros ahorita, no sé en qué país, en Facebook, tienes que escoger entre hombre, mujer, male, female, binary, binary homo, binary hetero. Hay una confusión en el mundo entero. ¿Y de quién es Jesús? Bueno, los testigos de Jehová es Superman, pero no Dios. Adventistas no tienen una iglesia, pero sí tienes que, nuestra iglesia es la verdadera porque honramos el día séptimo. Otros que dicen, no, gente que admiramos mucho, no, que Domingo María y yo admiramos Todd White. Uno que dice en la palabra, dice, no vino a fundar religión, solo es Jesús. Y entonces hay una confusión. ¿Quién tiene la razón? Porque algunos dicen Elías, algunos dicen Jeremías, algunos dicen, no sé, ¿quién? Un profeta que ha regresado. Y entonces hay una confusión. Y le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes? Adentro se le habrá dicho, estoy conmigo tanto tiempo, ojalá esto no me lo fallan. Pero bueno, no dijo eso, sino adentro, ¿no? Pero le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro contesta con claridad, la voz que corta toda la confusión. La voz que dio la verdad, que hace libre, la luz que ilumina el camino. En medio de toda la confusión, Pedro levanta la voz y dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Pedro es esa voz de claridad. La iglesia es esa voz de claridad que nos demuestra el camino que nos llevará y nos mantiene en la casa de Dios, del Padre. Y Pedro con su voz da, y entonces Jesús replica, bienaventurado eres Simón. Y después vemos algo, ¿no? Que las puertas del abismo no podrán vencerla. Habla de su iglesia, que no le podrá vencer, porque los mormones dicen que en un momento la iglesia ¡pum!, se fue, se hizo, ¿verdad? Y después, menos mal que Joseph Smith nació. Y Joseph Smith encontró la verdad. ¡Pucha, qué bueno! Pues aquí nunca dice, aquí no dice, yo no lo veo. No sé si tú lo ves, pero yo no veo. Lo único que yo veo aquí es que las puertas del abismo no podrán vencerla. Ahí no dice, hermanos, disculpa, pero va a ser chévere hasta cierto tiempo. Luego se va a malograr. Pero no se preocupen, Pedro, tú vas a pasar y vendrá Joseph Smith. No dice eso la palabra de Dios. Dice, las puertas del abismo no podrán vencerla. Y hermanos, este tiempo en que estamos con tanta confusión, no es la primera vez. Cuando uno ve la historia de los 2000 años de la iglesia, todos han querido matarla, destruirla. Ha habido peores confusiones. Y al final, la palabra de Dios, tierra, agua podrá pasar, pero mi palabra no pasará. Y queda como un símbolo de esperanza, de luz, de guía, de verdad, Pedro y su iglesia. Entonces, bendito sea el Señor.